Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso y este video es para hablar em, sobre cuando no tenemos el concepto o no se ha inventado el concepto para nombrar el tipo de racismo específico que vemos. Bueno, primero, como ya había estado haciendo más cuestiones de TikTok, había descuidado esta cosa del YouTube, pero es importante, ¿no? Porque permite como hablar más tendido o explicar otras cosas. Segundo, había querido hacer tenía como varias ideas, ¿no? Pero más bien yo creo que voy a hacer varios videos y ver, como tratar de pensar en medida en que uno habla, piensa también, ¿no? Entonces como tratar de pensar en voz alta a través de estos videos. Y bueno, tercero, que es el origen de este video, es porque estamos a final de semestre ya se fue el año 2022 y pues tenemos que calificar los ensayos finales, los trabajos parciales, ¿no? Que entregan las alumnas, los alumnos y les alumnes, ¿no? Y entre esos trabajos finales, perdón, acabo de salir de una gripa terrible. Entre esos trabajos finales, este, recibí, bueno, varios muy interesantes, por supuesto, pero uno de ellos, eh, relativo a una materia, yo doy una asignatura, es una optativa en un posgrado, en el doctorado en ciencias sociales, y doy una materia sobre racismo, ¿no? Ya sea racismo en México, antirracismo en México o teoría sobre el racismo, cada semestre le voy cambiando, ¿no? Y en esta ocasión el semestre se trató de una clase teórica, ¿no? Que teorías para entender el racismo. Y bueno, entre esas vimos como la teoría sobre la cuestión de raza y clase, ¿no? Si racismo es igual a explotación. Este, vimos a Michael Banton, ¿no? Por ejemplo, que dice, bueno, no voy a explicar qué dice, ¿no? Pero entre eso, que es más importante conocer los procesos de racialización que el racismo mismo, ¿no? O sea, es más importante prestar atención a los procesos de racialización. Vimos también, en fin, ¿no? Racismo sistémico con Joe Fagin, etcétera. Y y bueno, llegó el día de la entrega de trabajos finales y ya sabes, ¿no? Que abres los trabajos y empiezan a usar indiscriminadamente racismo y discriminación. Sí, porque la discriminación que sufren, la exclusión, o sea, como si fueran sinónimos, ¿no? Y, y como profe, pues primero dices, puta, pues, o sea, no hice un buen trabajo, ¿no? Porque no está claro, ¿no? No está claro como, este, no les quedó claro, no les enseñé bien, este, quiere decir que todavía no quedó claro o nunca quedó claro qué era el racismo y cuáles son las diferencias entre discriminación, ¿no? Que el racismo tiene un componente histórico y estructural, este, en fin, ¿no? Y, y yo creo que, o sea, de momento así como que me reestimulé, dijeran, ¿no? Pero yo creo que eso amerita para las personas pedagogas antirracistas o que nos interesa este ejercer, practicar o hablar sobre racismo, más que decir, ay, la gente pendeja no entiende, ¿no? Más que decir ese tipo de cosas, yo he escuchado académicas esnitres, súper preparadas, vacas sagradas, que dicen, no, es que fulano ya no le da para más, o sea, no, ya, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que entender como la pregunta básica, ¿no? De qué está pasando. Y una primera pista tiene que ver con
con el locus de enunciación o la gente que en este caso, la persona que hizo ese trabajo final, que ese alumno que no sabe, o sea, por qué usa indiscriminadamente racismo, discriminación, exclusión, y tiene que ver con esa pregunta que me acuerdo en el año 2013 en un ERIP, que es Ethnicity, Race and Indigenous People, un congreso que fue en Estados Unidos. Estaba un profe, Alberto Treviño, Ernesto Treviño, no recuerdo, lo estimo mucho, lo admiro muchísimo, es de la Universidad Veracruzana, donde yo estudié. Por eso me acuerdo también de su pregunta y de él, ¿no? Me dijo, es que, a ver, es que es muy confuso. ¿Dónde empieza y termina el racismo y dónde empieza una exclusión? O sea, ¿cómo vas a distinguir racismo de exclusión? ¿Y cómo vas a distinguir racismo de opresión, ¿no? O sea, lo que está detrás, disculpe la garraspera, lo que está detrás es una inquietud epistémica, o sea, de conocimiento que nos han enseñado a ver si me sale la palabra, a compartimentalizar, ay, sí me salió, compartimentalizar el conocimiento, que lo vemos como pequeñas cajitas, ¿no? Entonces decimos, esta cajita es sobre racismo y esta cajita es sobre discriminación y esta otra es de exclusión y no se tocan, ¿no? Y yo creo que es necesario un cambio acá en la cabeza de paradigma, de cómo vemos las cosas. O sea, una vez que nosotros aceptamos que, por ejemplo, el patriarcado, por ejemplo, cruza todas las esferas de la vida o el sexismo cruza todas las esferas, la, las maneras en cómo están pensados y creados y diseñados los objetos, por ejemplo, que los pantalones de hombre tienen grandes bolsas, los pantalones de mujer no, la manera en cómo están pensados los roles y los trabajos, que se buscan, por ejemplo, para trabajos de cuidado, se buscan más mujeres que hombres. O sea, una vez que entendemos que primero el racismo es una opresión y segundo, que el racismo es una opresión que va a estar hasta en la sopa, que va a estar en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, nuestra vida íntima, afectiva, la forma en cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con otra gente, la manera en cómo nos tratamos a nosotras, nosotres o nosotros mismos. O sea, que va a estar en todos lados. Una vez ahí entendemos que a las cosas que estamos viendo, ¿sí? Sea tu tema de investigación, tu tema de tesis, un trabajo final, sea tu vida cotidiana, hay que preguntarse cuál es la dimensión racial de esto, ¿sí? Porque si no, esa es una, o sea, si no entendemos eso, vamos a seguir pensando de manera compartimentalizada, como en cajitas. Otra pista, esa es una teoría que tengo. La segunda teoría es que depende el locus de enunciación y la persona que está hablando o haciendo el trabajo o haciendo el análisis o haciendo el ensayo final, el trabajo de investigación, la tesis, etcétera. Y tiene que ver que cuando se trata de personas mestizas, ¿sí? Como ya nos dijeron que el racismo está en todos lados y que muy probable seamos muy racistas y hayamos ejercido racismo durante muchos años sobre muchas personas, tenemos miedo a regarla. Entonces comenzamos a caminar como si estuviéramos en una cama espinada, de puntitas y con mucho cuidado. Y en los trabajos, el trabajo final, que tengo aquí abierto, comenzamos a usar palabras y a cambiar palabras que no deberían de ir ahí y que donde debería de ir racismo, pues entonces ponemos otra palabra que el Office 2020 nos arroje como sinónimo, ¿no? Y se vuelve muy impreciso y se vuelve
pues poco conciso el documento y la acción de nombrar el racismo, ¿sí? Lo que es racismo lo nombramos discriminación para decir que la gente indígena no encuentra vivienda, y que eso pasa en muchísima gente, o sea, es algo estructural. Entonces decimos, pues viven prácticas discriminatorias. No, eso no es discriminación, son prácticas de racismo, ¿sí? Em, Creo que el locus de enunciación puede ser, además de la compartimentalización, que es una razón, el locus de enunciación y el ser mestizo, que no queremos regarla y terminamos siendo imprecisos. Esa es la razón 2. Y la razón 3 creo que tiene que ver con que, eh, o sea, quizá nuestro trabajo puede ser muy valioso, pese a que a lo mejor estamos intentando comprender el racismo. No trabajábamos, como dicen mucha gente, no trabajo el tema de racismo, pero quiero entrarle. Y estamos intentándolo, ¿no? Eso es muy bueno. Y, y a lo mejor no tenemos esta claridad teórica y esta claridad conceptual como para decir, hasta aquí es racismo antinegro y aquí se mezcla con racismo antiindígena o con capacitismo o con racismo lingüístico, etcétera, ¿no? Quizá no tenemos ese letramento racial o esa literacidad racial, pero lo que sí puede ocurrir es que estemos encontrando nuevas formas de racismo y como no tenemos esa expertise, ¿sí? Ese letramento racial o literacidad racial que otorgan los libros, los cursos, toda esa cosa que legitima, que sabemos, nos da mucho miedo aventurarnos a nombrar las cosas. O sea, si yo estoy viendo una práctica de racismo que digo, esto se repitió hace 20 años y hay estudios que dicen que en los 30 también pasó y hay estudios que a lo mejor un poquito diferente, pero en 1800 también pasó. Y no nada más con ellos, sino con muchos. O sea, cuando ves que es una práctica que está basada, que tiene fundamentos, repito, históricos y que está incrustada hasta en la sopa, o sea, en las instituciones, etcétera, que es estructural, pues quiere decir que ahí hay una práctica pues de racismo, que es la diferencia con discriminación, ¿no? Por ejemplo. Pero no sabemos cómo nombrarlo. Y como no tenemos esta literacidad racial, nos da miedo en nombrarlo y terminamos diciendo o los trataron mal, o los discriminaron, o los excluyeron, o hay prácticas que no son justas. O sea, hay un miedo a nombrar, ¿no? Y generalmente ese miedo a nombrar viene de personas mestizas porque no tenemos, vuelvo a lo mismo, no tenemos la claridad conceptual, ¿sí? Y como hemos sido racistas durante mucho tiempo, en muchas prácticas, en muchos ámbitos de la vida diaria, pues nos da miedo regarla, ¿no? Porque no queremos ser juzgados, no queremos, sí, regarla, ¿no? Y bueno, creo que esas son tres cosas que tenemos que para la gente que está en el ámbito antirracista, en el caso mexicano, que tendríamos que pensar, ¿no? Y si queremos entrar al racismo, sería interesante como reflexionarlo. Ya, es todo. Bye.